Hola a todas y a todos, espero se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a este primer teórico de la cursada 2022 de la Cátedra de Historia Social de la Psicología. Este teórico va a ser grabado, va a tener este formato de PowerPoint y mi voz. Yo soy la profesora titular, Ana Elisa Ostrowski, y después las clases van a ser presenciales. En este caso, como el día era feriado y queríamos arrancar con la cursada ya en camino, decidimos usar este recurso que nos quedó de los años pasados y que eventualmente utilizaremos solo en caso de fuerza mayor de que perdamos alguna clase teórica. Si no, nos encontraremos en el aula magna del complejo universitario, en el aula Maggi, en los 2 turnos que tenemos las clases teóricas. ¿Qué actividades y espacios tiene la Cátedra de Historia Social de la Psicología? Bueno, en principio estas clases teóricas que voy a desarrollar, bueno, quien les habla y el profesor Luis Moya, iremos alternando estas clases teóricas que son presenciales de 1 hora y media. Luego tienen los espacios de trabajos prácticos, donde cada uno de ustedes estará ya con sus ayudantes de trabajos prácticos, realizarán distintas actividades, son espacios de 3 horas presenciales en los horarios en los que ustedes se han inscrito, y ahí tienen el recurso de las guías que les recomiendo que revisen y vean para trabajar en cada uno de los prácticos. Al respecto, me parece central, tanto en los teóricos como en los prácticos, que pueden ir llevando la lectura del material al día. Es una materia larga que tiene fuentes primarias, quiere decir textos escritos hace muchos años por los propios autores, iniciadores e iniciadoras de teorías, sistemas. Entonces, muchas veces estos textos ofrecen dificultad, necesitan un tiempo de maduración, tienen una extensión que no es la extensión quizás a la que vengan acostumbrados. Entonces les recomiendo enfáticamente, para que puedan apropiarse de la materia, para que puedan disfrutarla, ir con la lectura de los materiales al día. Entonces tenemos las clases teóricas, los espacios de trabajos prácticos, un seminario que va a estar sobre el segundo tramo del cuatrimestre, que va a tener un carácter virtual, es una clase grabada que se va a subir y que tiene que ver con la participación de mujeres, que es un tópico que ustedes van a ver en todos los módulos de la materia, y esta participación de mujeres en la psicología y esta perspectiva de género en historia de la psicología se va a ver en el seminario desde el punto de vista de la profesionalización de la psicología. Por otra parte, les quiero recordar que esta es una cursada enteramente presencial, salvo el seminario y estas eventuales clases, pero que en el espacio de campus ustedes tienen los espacios de cada comisión, donde eventualmente sus ayudantes de trabajos prácticos subirán alguna guía, alguna cosa, algún material, digamos, que ellos consideren pertinentes, ellos y ellas. Va a ser un espacio que cada comisión lo maneje como canal de comunicación. Desalentamos el uso de otros canales de comunicación, de redes sociales o mail, y privilegiamos el uso del campus. Entonces, quizás algún material, alguna cuestión, ahí sus ayudantes, según sus estilos y sus estilos, subirán alguna que otra cosa. También les quiero recordar que en el campus reservamos un espacio especial de cartelera de novedades que les recomiendo lean, visiten asiduamente, porque en ese espacio de cartelera de novedades, con fecha, para que no nos confundamos, vamos a subir cualquier novedad que necesitemos comunicar a todos los y todas los estudiantes. O sea, no sé, algún contratiempo, alguna falta, algún paro, alguna suspensión, no sé, algo que necesitemos comunicar va a estar publicado en esa cartelera. Así que les recomiendo que observen, consulten y se metan en esa cartelera. Por otra parte, también hay un foro de JTP de la materia que está habilitado para todo tipo de consultas administrativas relacionadas con las faltas, relacionadas con, no sé, posibles cambios de comisión, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué necesitamos para integrar la materia, para llevar la materia al día? Necesitamos siempre tener en mano el programa 2022 de la asignatura, el programa. El PTD es una herramienta que a ustedes les permite ver cómo está organizada la materia, cuáles son los módulos,
qué temas se priorizan. Allí está el cronograma donde está dispuesto qué se ve cada clase. Toda la bibliografía de la materia está en el campus, hay un espacio donde está toda la bibliografía obligatoria, lo van a encontrar y está dividido en carpetas por cada uno de los módulos. Y a su vez está en este PTD el cronograma donde claramente muestra qué vamos a trabajar en cada clase. Entonces consideramos muy importante tener este programa porque es el contrato pedagógico que tenemos con ustedes, donde también están la fecha de los parciales, los recuperatorios, cuál es la bibliografía obligatoria, qué vamos a tomar en el parcial, en el final. Bueno, me parece muy importante que tengan esta orientación, esta guía, porque les va a servir mucho para organizarse a lo largo de este cuatrimestre. También les va a servir el documento de presentación de la asignatura que escribió en su momento la profesora Cristina Idoménico, que estuvo a cargo de la asignatura durante muchos años, hasta que se jubiló en el 2019. Y allí Cristina no solamente presenta la materia, y es un texto introductorio que vamos a ver en este teórico, sino que da pautas y presenta problemas que van a atravesar todo el programa, por lo cual tener este documento a mano, volver a leer este documento les va a servir para no solamente el primer módulo, sino todos los módulos que se siguen, porque hay problemas, hay asuntos, hay cuestiones, hay enfoques de cómo hacer historia que van a recorrer, van a jalonar toda la materia. Así que importante tener el programa a mano, tener el documento de presentación, y también hay un glosario de términos de la asignatura que en su momento escribí con la profesora Lorena Canet, que les puede servir si encuentran alguna palabra en algún texto, algún vocablo que ustedes no conozcan o que quieran profundizar, saber qué significa, y tienen el glosario para ir aclarando paulatinamente las dudas. Algo que también les puede servir de herramienta son los teóricos que tenemos grabados de otros años no, particularmente del año pasado y el 2020, que grabamos cuando estaba la cuestión de la virtualidad exclusiva, y que vamos a ir subiendo semana a semana para que los tengan también como una herramienta más, una herramienta para profundizar los temas, para volver a escuchar el teórico de alguna manera. Así que estas serían las herramientas que tienen ustedes para realizar esta integración tan necesaria para que puedan hacer un recorrido óptimo por la materia. ¿Cómo se aprueba la materia? Una gran pregunta. Bueno, con los parciales. Vamos a tomar 2 parciales. Los parciales se van a tomar los días sábados por la mañana, y con la aprobación de los parciales o obviamente sus respectivos recuperatorios con una nota mínima de 4 puntos, es como se aprueba la materia, que se aprueba con aprobado, desaprobado. Esta es una materia que no se promociona, sino que se aprueba la cursada y luego se pasa al examen final, que tiene un carácter oral. Entonces se aprueba con la aprobación de los parciales y con el presencialismo del 80% de las clases. Esto quiere decir que pueden tener 3 faltas a las clases. Recuerden que en el programa mismo tienen la salvedad del régimen de justificación de inasistencia. Si ustedes tienen un régimen como estudiantes donde se les justifica las faltas por determinadas cuestiones, enfermedad, por cuidar a un familiar, bueno, por mudanza, por un montón de cuestiones que están sí contempladas, y que ustedes tienen que dirigirse a Secretaría Académica para hacer el trámite correspondiente con las certificaciones que la requieran, etcétera, etcétera, para que estas faltas sean justificadas. Así que pueden tener 3 faltas, pero tienen esta posibilidad en caso de que tengan una situación de fuerza mayor que les impida asistir a clases. ¿Cuáles son los contenidos de la asignatura? ¿Cómo es el ordenamiento que se va dando en el programa? Les cuento. En el módulo 1 vamos a ver los orígenes de la psicología como ciencia y profesión. Es un módulo introductorio donde vamos a ver problemas historiográficos, es decir, cómo hacer historia de la psicología, qué tipos de enfoque hay en el abordaje de la historia de la disciplina. Es un módulo que problematiza los enfoques de hacer historia, las raíces filosóficas que pueden tener las corrientes en psicología. Es un módulo
con características de presentación de la asignatura y de enfoques metateóricos, o sea, cómo hacer historia, cómo pensar la filosofía que está detrás de teorías psicológicas. Y a la vez vamos a ver la figura de Wundt y la vamos a problematizar, de Wilhelm Wundt, como posible o no, o porque sí o porque no, padre, entre comillas va esto, de la psicología, la corriente del estructuralismo, del funcionalismo como corrientes fundantes en parte de la psicología. Vamos a ver todo esto en este primer módulo introductorio. Luego, en el módulo 2, vamos a ver las perspectivas científico-naturales. Es importante que les diga que este programa no tiene un ordenamiento cronológico, no es una línea de tiempo en historia que aparece, ¿no?, desde tal año y termina en el presente, sino que el ordenamiento que tiene es un ordenamiento por raíces filosóficas. Está agrupado, sobre todo el módulo 2, 3 y 4, por las raíces filosóficas, clínicas, profesionales de los distintos sistemas psicológicos. El módulo 1 presenta la materia y subraya estos problemas historiográficos, y el módulo 5 tiene sí un anclaje geográfico que va a trabajar la psicología en Latinoamérica, pero particularmente la historia de la psicología en Argentina. Entonces, es importante que sepan que no hay un ordenamiento cronológico ni tampoco un ordenamiento necesariamente geográfico. En el módulo 2 vamos a ver corrientes que nacieron en Rusia y en Estados Unidos. En el módulo 3 vamos a ver corrientes que nacieron en Francia, que nacieron en Austria, digamos, no necesariamente, también en Estados Unidos, con Whitmer, no necesariamente va a seguir esta materia un orden ni geográfico ni cronológico, sino por raíces filosóficas. Es una agrupación de estas características. Entonces, en el módulo 1, los orígenes y la historiografía, y el problema de los orígenes, los múltiples orígenes de la psicología. En el módulo 2 vamos a ver las perspectivas científico-naturales, que son aquellas psicologías que se esgrimieron como ciencia natural, que copiaron o que emularon los métodos de las ciencias naturales, que se autopercibieron como ciencias naturales, mientras que en el módulo 3 vamos a ver las perspectivas psicodinámicas, aquellas psicologías que nacen de la observación clínica, del estudio de la patología, del estudio de lo enfermo y que tienen sus raíces en el tratamiento de las personas y de la relación médico-paciente, y que tiene la observación como método, mientras que en el módulo 4 vamos a ver a las perspectivas neofenomenológicas, distintas posiciones en psicología que tienen en común una raíz filosófica neofenomenológica, o sea, con inspiración kantiana. Mientras que en el módulo 5, ahí nos vamos a localizar en nuestra psicología, la psicología en Latinoamérica, particularmente cuál ha sido el devenir de la psicología en Argentina y particularmente en nuestra ciudad. Nos parece importante que si hacemos historia y que si la función de la historia es entender el presente, tener herramientas críticas para entender el presente, tengamos muy claro cuál es nuestra propia historia, cuál es el devenir de la psicología en Argentina, qué problemas surgieron, qué tradiciones tuvieron su desarrollo, para que podamos entender también las características de nuestra formación, porque también en el módulo 5 vamos a ver la formación de psicólogos y psicólogas, algo que vamos a trabajar desde el punto de vista de género en el seminario de esta asignatura. Van a tener los 5 módulos, y el punto 4 de cada uno de los módulos va a estar dedicado a cuestiones relativas al género, participación de mujeres, alguna cuestión que tenga que ver con la perspectiva de género en cada uno de los módulos, porque esta materia pretende incluir de manera transversal la perspectiva de género, y esto no solamente en estos puntos donde vemos particularmente el aporte de alguna mujer o alguna teorización sobre las mujeres, sino a lo largo de la materia, observando cómo muchos desarrollos pretendidamente universales se esgrimieron ubicando al varón blanco occidental como parámetro, como patrón
de conocimiento. Acá entonces arrancamos con el módulo 1, historia de la psicología, historia crítica, el sentido de la historia, qué tipo de construcción histórica hacemos. Y acá tenemos fotitos que ya las vamos a ir viendo cuando tengamos las clases presenciales de todos los autores y autoras, incluidos personas de nuestra cátedra como Gustavo Manso y Aixa, dos de nuestros flamantes JTP. ¿Qué vamos a ver a lo largo de este módulo? Tenemos a Angel, a García Dauder, a Araujo, bueno, acá están las fotos para que también les vayan poniendo cara, edad y geografía a cada uno de los autores y autoras que vamos a ir viendo. Bueno, para pensar, estamos en historia de la psicología, ¿no? Arrancamos este teórico. Y para pensar, para tener una idea de, bueno, ¿qué vemos en historia de la psicología? ¿Por qué tenemos que tener historia de la psicología? ¿Qué función tiene? Antes de esto, tenemos que pensar en qué entendemos por historia y qué entendemos por psicología. Y sobre todo, qué entendemos por psicología, que parece un término bastante amplio según la definición que tomemos, ¿no? Es importante, si hacemos historia de la psicología, entender, bueno, ¿qué se entiende por psicología? Y tenemos que tomar alguna decisión al respecto. Primero tenemos el problema de su nacimiento policéntrico. No tenemos un hito donde digamos, acá nació la psicología, ¿no? Un mojón en la historia, un punto en la historia donde digamos, bueno, a partir de acá hay psicología y aquí hay... No. Tal vez algunos relatos de manual, quizás de un enfoque más positivista, entronizan la figura Wilhelm Wundt y el laboratorio en Leipzig en 1879 como aquel punto donde se inicia la psicología científica. Pero sabemos que si hacemos una historia social de la psicología, como el nombre lo indica de nuestra materia, tenemos más bien que pensar en un nacimiento policéntrico. Poli mucho, centro, ¿no? Centros, digamos, en muchos lugares distintos. Es más, podríamos decir que hacia finales del siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, en distintos lugares se dan desarrollos que tienen el nombre de psicología, ya sean laboratorios, ya sea la profesión en Estados Unidos, ya sean libros, tratados, cátedras dentro de universidades. Bueno, de pronto encontramos un nacimiento policéntrico y según que entendamos por psicología es la historia que vamos a hacer. Y tenemos dos riesgos. Una definición muy amplia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que entendamos por psicología a toda reflexión y teorización sobre algunos constructos propios del psiquismo humano. Podemos decir las emociones, los pensamientos, los sentimientos, el miedo, no sé, podemos tomar cualquier constructo que es objeto actual de intelección psicológica, como la inteligencia, como las emociones, tratar de proyectarlo históricamente y ahí nos vamos a el nacimiento de la humanidad misma, ¿no? Porque reflexiones sobre la psiquis, o sobre lo mental, o sobre lo emocional, sobre lo que hoy podríamos entender por psicología, hay desde que hay humanidad en la faz de la Tierra y lo podemos rastrear en textos que nos remontan a la filosofía presocrática y más allá también. Entonces tendríamos que hacer, si tomamos una definición amplia, una historia de las ideas psicológicas a través del tiempo y que da una definición muy amplia de lo que podría ser la psicología. Ahora bien, si tomamos una definición muy estrecha, por ejemplo decir que psicología es solamente la psicología experimental, la psicología que utiliza la cuantificación o la que tiene su anclaje en el laboratorio, tenemos que decir que la psicología nace en el laboratorio de Wundt, después se traslada a Estados Unidos, tiene su desarrollo principalmente en Estados Unidos, y dejamos de lado otros posibles nacimientos de la psicología, como el nacimiento de la perspectiva clínica. Entonces, si tomamos una definición muy estrecha, es una definición dogmática porque estaríamos dejando fuera del campo de la psicología a muchos desarrollos
que hoy entendemos por psicología y que son materia de estudio y de actuación profesional por parte de los psicólogos y psicólogas. Partiendo de estos problemas, de las definiciones amplias o las definiciones dogmáticas, una buena respuesta es la que brinda Alberto Vilanova. Alberto Vilanova fue titular de esta asignatura. Cuando yo la cursé, esta materia, Historia Social de la Psicología, cuando entré a la facultad, el profesor titular era el profesor Alberto Vilanova y la profesora adjunta era la profesora Cristina Di Domenico. En el 2003 fallece Alberto Vilanova, un personaje muy interesante, muy valioso para nuestra psicología, no solamente local, sino nacional, por su originalidad, por lo mucho que escribió, por sus ideas y también su actitud docente, su humildad. Quienes tuvimos la posibilidad de tenerlo de profesor lo recordamos con muchísimo cariño. Y Alberto Vilanova, en uno de sus escritos, da una definición pragmática en este punto al problema de qué tipo de psicología consideramos cuando hacemos historia de la psicología. Y es pensar una historia de los antecedentes intelectuales, sociales y jurídicos vinculados a su propia profesionalización. O sea, pensemos en la psicología, en cuándo nace la psicología como profesión, y veamos qué antecedentes inmediatos vemos a nivel intelectual, a nivel social, de organizaciones sociales, de carreras, de cosas, de tecnicaturas, de espacios que se iban conformando y que tenían este nombre de psicología, y también qué regulaciones jurídicas se iban armando para legislar o empezar a organizar jurídicamente el lugar de esta profesión en la sociedad. Entonces tomamos a la profesionalización como parámetro para definir qué tipo de historia o qué enfoque tenemos en historia de la psicología. Entonces, ante este problema de cómo definir la psicología y en función de esto qué tipo de historia hacemos, vamos a tomar desde la cátedra la postura de Engelgang, que es una postura pragmática. ¿Qué es la psicología? Lo que hacen los psicólogos. Lo que hacen en psicología es lo que hacen los psicólogos y las psicólogas. Entonces es mejor definir simplemente, ahora leo textual, a la psicología en función de las actividades profesionales de los psicólogos. O sea, lo que hacen los psicólogos. Esas actividades están caracterizadas por una gran diversidad de métodos, temas de interés y consideraciones acerca de la naturaleza humana. O sea, los psicólogos y las psicólogas hacen un montón de cosas de distintas maneras, a través de diferentes enfoques y herramientas y en diferentes áreas de desempeño profesional. Entonces, conviene pragmáticamente definir a la psicología desde este punto de vista profesional y hacer una historia que sea tan múltiple como las múltiples actividades que hacen los psicólogos y las psicólogas. Respecto de cuestiones que permanecen abiertas para la historia, problemas que se nos presentan cuando hacemos historia de la psicología. Un primer problema es el del género, que está en este texto de Di Domenico. Estamos siguiendo el texto de la profesora Cristina Di Domenico. El tema del género en este caso no se refiere a género en tanto teorización de la diferencia sexual o género y diversidad, esto que entendemos los que trabajamos en estudios de género, sino más bien al género histórico. Sabemos que la historia, con mayúsculas, la disciplina histórica, comienza siendo una historia biográfica de las memorias de las personas, una historia geográfica de la vida e historia de los santos y una historia político-militar. Y a lo largo del siglo XX se va diversificando y van apareciendo nuevos géneros históricos. Historia social y económica, historia de la vida privada, historia, no sé, podemos pensar en historia de la sexualidad con Foucault, que quizás hayan visto algo en filosofía. Hay distintas maneras de hacer historia y cuando nos detenemos en psicología pensamos, bueno, ¿qué género estamos haciendo? ¿Estamos haciendo historia de las ideas
psicológicas, historia intelectual, historia de las profesiones, estamos haciendo biografías y en realidad la historia de la psicología apela a diferentes recursos de la historia. Podemos intercalar, si nos dedicamos a hacer investigación en historia de la psicología, como yo trabajo, y podemos de pronto tomar un género más de tipo biográfico, luego hacer la historia de alguna institución, luego trabajar la genealogía de algún concepto y hacer una historia más de tipo intelectual. Entonces, en ese sentido, nos tomamos la libertad de tener varios géneros históricos, aunque siempre desde nuestro enfoque crítico primamos una historia de corte social, una historia que tenga en cuenta las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que se dan cuando surge una teoría. Las teorías no surgen en el vacío, sino que surgen en un contexto histórico. Otra pregunta que queda abierta es la pregunta por el hecho histórico. ¿Qué es un hecho histórico? Todo es historia. Si tomamos el tiempo, ¿no? Esta idea de la continuidad del tiempo, fascinante. ¿Qué le confiere historicidad a algo? ¿Qué lo conforma a algún acontecimiento, algún evento, alguna cuestión? ¿Qué le confiere historicidad? Porque algo o alguien aparece como históricamente relevante sobre un fondo de lo que no lo es, ¿no? Entonces está la pregunta por el estatus epistemológico de los hechos históricos. Y al respecto tenemos distintas posiciones para los historiadores de la psicología. Una posición naturalista podría decir que lo que ocurre en el pasado es real, lo que ocurre en el pasado es real, existe con independencia de los historiadores y que los historiadores funcionamos como una especie de cronistas del pasado, ¿no? El pasado nos habla por sí mismo, lo que sucede en el pasado es real y yo voy tomando nota, de alguna manera, voy relevando aquello que aparece como real, como separado de mí, como con independencia absoluta de mis intenciones y propensiones, ¿no? Esto sería el punto de vista naturalista. Los hechos históricos son entidades naturales. Por otra parte, el extremo epistemológico, esto lo trabajaron seguramente en epistemología, con realismo y construccionismo, está el construccionismo extremo, el que nos dice que no existe el hecho histórico per se, no existe el hecho histórico en sí mismo, sino que lo que le confiere historicidad al hecho es la perspectiva del historiador. Es más, que no hay hecho histórico, sino que ese hecho histórico es una creación del investigador en historia. El historiador novelaría, ¿no? Como el novelista. En este punto se confundirían o se superpondrían las funciones de los novelistas y las novelistas y los historiadores, porque el hecho histórico sería un relato que hacen los historiadores, ¿no? Sería como el extremo constructivista. ¿Y qué aparece entre medio? Una posición de realismo crítico, ¿no? Que es el maridaje, como dice Vilanova, que ahí lo toma en el texto de Cristina y Doménico, el maridaje, ¿no? El hecho histórico como el maridaje entre la firmeza ontológica de, de los acontecimientos y el punto de vista de los historiadores. Podemos decir, hay algo en la fuente que existe como tal, ¿no? Hay actas de congreso, hay papeles, hay cuadros, hay planos, hay documentos que no los inventamos los historiadores, que están ahí, hay cosas que pasaron efectivamente. Pero ¿qué sentido le otorgamos? ¿Qué estatus? ¿Cómo los interpretemos? ¿Por qué seleccionamos tal cosa y no tal otra como fuente histórica? Tendrá que ver con nuestros motivos, con nuestras intenciones y sobre todo con los objetivos de nuestra investigación. Entonces podemos decir el hecho histórico es un encuentro entre algo que aparece ahí, que es la huella de un pasado que se puede desgajar del investigador, pero por otra parte solo es cognoscible, y acá estamos casi a modo kantiano, a través de los intereses, los intereses,
los objetivos que tengan en un momento dado los historiadores y las historiadoras de la psicología. Entonces, en esta cátedra asumimos esta posición de realismo crítico. Los hechos históricos existen. Los que hacemos historias no somos cronistas de la realidad, ni tampoco somos novelistas que narramos, inventamos, creamos la historia. Otro problema abierto de la historia de la psicología es el de la morfología temporal. Cuando hablamos de morfología estamos hablando de forma. ¿Qué forma le damos al tiempo? Y acá aparece el problema que tenemos todos, que es el problema de la periodización. ¿Qué tipo de periodos establecemos cuando hacemos historia? Quienes hacemos historia siempre tenemos que establecer periodos porque es imposible hacerlo todo. Tenemos que hacer alguna especie de recorte en el tiempo. Y lo que tenemos que tener en claro de este realismo crítico es que los periodos no están allí esperándonos con independencia de nuestros intereses, no existen como categorías naturales. No es que el tiempo transcurra y de pronto aparezca una línea de tiempo, una banderita que diga, bueno, acá termina, yo qué sé, la Edad Media y empieza la modernidad. Acá termina el periodo de psicología, no sé, de psicotecnia y orientación profesional y empieza el periodo de discusión del rol del psicólogo. Sabemos como historiadores que las cuestiones históricas y son procesuales, eso generalmente responden a dinámicas de larga data, pero que necesitamos operativamente hacer un recorte para que sea asible nuestro trabajo. Entonces, el problema de la morfología temporal es entender que las periodizaciones no existen como clases naturales, sino que existen de acuerdo a los intereses que tengamos, y puede haber tantas periodizaciones como historiadores de la psicología existan de acuerdo a los intereses que tengan. Entonces, unos ponen, por ejemplo, Laboratorio de Wundt como un mojón para decir acá nace la psicología científica. Y vamos a ver que en la clase que viene, ya en vivo y en directo, que Danzinger va a decir, no, nace la psicología desde mi perspectiva con la profesionalización, y otro dirá, no, nace la psicología con la observación clínica. Entonces, habrá tantos, y termina, y así, de diferentes maneras. Hay tantos periodos como historiadores y como intereses, porque según el foco de nuestro interés histórico, es que marcaremos dónde empieza y termina un periodo. Si nos interesa la profesionalización de la psicología, y bueno, en Argentina va a ser muy clave cuando se crean las carreras. Entonces va a haber una psicología antes de la profesión, sin psicólogos y psicólogas, y una psicología como profesión, con carreras de psicología. Pero si nuestro interés son otras cuestiones, por ejemplo, la fundación de instituciones por fuera de la academia, como pueden ser, no sé, pienso ahora la Sociedad Psicoanalítica Argentina, o si pienso en una historia de corte político institucional, nuestros periodos van a estar delimitados por otros hitos, como pueden ser creación y fundación de instituciones, o como pueden ser los vaivenes institucionales del país, golpes de Estado, presidencias y demás. Bueno, cuando hacemos historia de la psicología nos encontramos con una serie de problemas que están enunciados en el texto de Di Domenico. Por ejemplo, ¿por dónde comenzar? ¿No? ¿Qué hitos vamos a tomar? ¿Desde qué punto de partida? Que esto un poco lo contestamos cuando tomamos la profesionalización y los antecedentes inmediatos a la profesionalización. ¿Qué incluir? Bueno, esto siempre es un problema, porque en un cuatrimestre no podemos incluir todo, ¿no? Y aunque tuviésemos más tiempo, siempre algo queda por fuera. Y son decisiones estratégicas de qué se incluye y qué no se incluye dentro de una historia, qué se considera relevante o qué nos sirve de ejemplo para poder ilustrar determinada corriente, determinado periodo. Bueno, esto es otra pregunta que tenemos. También es si profundizamos en algo o hacemos un mapa general. O sea, si trazamos una línea de tiempo y hacemos un mapeo general y vamos un poco corriendo detrás de los autores y las autoras, o profundizamos algún desarrollo en particular, que es lo que
tratamos de hacer desde una historia crítica, una especie de formación de compromiso entre mostrar un abanico de posibles nacimientos de la psicología, un abanico de desarrollos en psicología que respondan a distintas raíces filosóficas, por eso tienen este ordenamiento dentro del programa, pero a la vez tratamos de profundizar en algunos autores para que entiendan una manera de pensar en historia, porque quizás no se trata de esta idea que a veces se tiene errónea de que historia es saber fechas y acontecimientos y conceptos de autores, sino poder entender procesos y modos de pensar históricamente algo, ¿no? Si uno ve en profundidad el ejemplo, por ejemplo, de cómo, valga la redundancia, de cómo en un momento dado se desarrolla determinada psicología en respuesta a determinadas necesidades sociales, y uno puede ver ese ejemplo, ese modo de pensar históricamente se puede aplicar a cualquier texto, cualquier autor, cualquier práctica con las que nos topemos a lo largo de la carrera y la vida como psicólogos y psicólogas. Entonces, bueno, elegimos profundizar y mostrar a la vez un abanico de posibilidades. También esto, ¿qué enfoque elegimos? Si hacemos un enfoque de los grandes hombres, ¿no? Y las grandes mujeres también, históricamente ha habido un predominio masculino y un sesgo androcéntrico en la historia de la psicología, ¿no? Secundarizando el papel de muchas mujeres, o hacemos un Zeitgeist, que es una palabra alemana que refiere a clima de época, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, contextuales, que hacen que en determinado momento surja determinada psicología y no otra, ¿no? Y ya tenemos como en el nombre propio de la materia el sello del enfoque, porque nos llamamos historia social de la psicología, y esto significa que si bien podemos de pronto reposar en alguna figura en particular, esta figura siempre la ubicamos en un contexto histórico que le da auspicio, que le da sentido y que le da relevancia a aquello que alguien formuló en algún momento dado. Y de la mano de esto está si tenemos un enfoque de historia positivista o historia crítica, que me gustaría decirles, se los voy a contestar la clase que viene y en vivo cuando veamos el texto de Kurt Danziger, pero ya podemos aclarar que privilegiamos un enfoque crítico, que es este enfoque que tiene en cuenta el contexto. ¿Qué características tiene la historia crítica? Si partimos del texto de Benjamin, ¿no? Que es una entrevista que le hace Goodwin a Benjamin, a Ludwig Benjamin, que es un profesor de historia de la psicología, donde él expone las características de la historia crítica. ¿Y qué va a decir? Predominantemente externa. Es una historia que va a tomar el contexto histórico, o sea, la historia con mayúsculas, qué pasaba en la política, en la economía, en la cultura en un momento dado. No va a ser una historia interna de la sucesión de métodos y de objetos al interior de un desarrollo psicológico, sino que va a ser una historia que tome en cuenta el contexto social, el contexto cultural, histórico, que le da forma y que le da interés y que le da tema a la psicología en un momento dado. Va a privilegiar la profundidad, por esto que les comentaba, para ver un caso en particular y poder tener herramientas para analizar críticamente ese caso histórico, ver qué pasaba, qué intereses intelectuales imperaban en un momento dado, y que esto sirva de ejemplo de un modo de pensar históricamente, que vaya más allá del dato y de recordar determinadas fechas. Desalienta el dogmatismo, porque es una historia que, viendo el contexto y el suelo histórico, desalienta cualquier posición que esgrima un desarrollo por sobre otro. Uno no puede decir que es mejor el conductismo al psicoanálisis, a la Gestalt o viceversa, porque si nos situamos históricamente y nos situamos de una perspectiva crítica, en profundidad más que en extensión y predominantemente externa, no podemos comparar
desarrollos teóricos que nacen en suelos distintos, respondiendo a intereses distintos, con antecedentes intelectuales disímiles. Entonces desalienta cualquier posición dogmática que diga que algo es preferible per se por sobre lo otro. No hay una progresión lineal y acumulativa en el relato histórico, no se trata de ir de menor a mayor, ¿no? De menor estado de conocimiento a mayor estado de conocimiento, como esta idea de el edificio de la ciencia y los ladrillos que se iban poniendo en una epistemología de corte positivista. Apela a los registros de archivo, apela a las fuentes primarias, a los archivos, a los autores por los autores, a la huella del pasado en el presente y no tanto a los manuales, a los relatos, a las fuentes secundarias, donde ya no es lo que dijo Pavlov en su momento, o lo que dijo Freud, o lo que dijo Becherev, sino que sería lo que alguien me dice que dijo Freud. Ya aparece una mediación. Entonces va a priorizar la historia crítica el registro de archivo, la fuente primaria, básicamente. Y evita dos tipos de falacia. El presentismo, que es interpretar el pasado a la luz de los valores del presente, algo que siempre tendemos a hacer porque es imposible hacer historia que no sea, hacer una historia que no sea desde el presente. Siempre partimos del presente. Pero tenemos que advertirnos de no proyectar masivamente nuestros valores a un contexto histórico que tenía otros valores, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre tenemos que ser cautelosos de ver cuál era el contexto histórico de ese momento y no de los valores que yo tengo en el presente. Eso se llama presentismo, ¿no? Qué inmaduros que eran, que pensaban determinada cosa, cómo no, ¿no? Es esa cuestión de proyectar lo que yo sé ahora en el pasado. Y la otra falacia a evitar es el justificacionismo, el tomar del pasado solo aquello que me sirve para fundamentar mi posición actual. Por ejemplo, si yo hago una historia de la psicología clínica, solamente tomar los antecedentes clínicos del desarrollo de la psicología y tomar la psicología francesa, los desarrollos psicodinámicos y no tomar otro tipo de psicología. Entonces solamente tomo aquello que sirve para respaldar mi posición del presente. Eso se llama justificacionismo y celebracionismo. Es una manera de celebrar el presente tomando solo aquello que me sirve del pasado, trazando líneas espurias de ascendencia. O sea, tomo lo que me conviene, lo que respalda mi punto de vista y desecho aquello que no lo respalda. Entonces hay que evitar tanto el presentismo como el justificacionismo porque serían dos falacias históricas, dos modos falaces, equivocados, podríamos decir, que desalentamos de pensar la historia. Resumiendo entonces lo que venimos trabajando de las características de la historia crítica, y ahora podemos decir que desde una postura de una historia crítica y siguiendo lo que venimos trabajando con Vilanova, podemos decir que una historia de los psicólogos y de sus productos científicos y profesionales, ¿no? Otra vez la profesionalización, es más apta que solo una historia de las ideas sobre la mente para conformar los contenidos de esta asignatura. Pensando en la profesionalización, en estos procesos de profesionalización y sus antecedentes, que es concretamente lo que hacen los psicólogos, nos podemos enfocar entonces en qué características tuvo esa profesionalización en cada lugar, qué características asumió, respondiendo a qué intereses intelectuales, y esto resulta más fructífero que quizás una historia de las ideas psicológicas que nos remonta a la filosofía, a la literatura, a la historia de la cultura, ¿no? Entonces podemos pensar que no hay real historia de la psicología al margen de este proceso de profesionalización y que este proceso se desarrolla al amparo de un Estado. La profesionalización de la psicología no se da en un vacío, sino un Estado que regula, que propicia las bases, que condiciona, que pone sus reglas
y esto es importantísimo tenerlo en cuenta desde una historia social de la psicología, que vea a la psicología como una empresa social situada y no como una entidad que anda por ahí en el mundo de las ideas, mientras que en la realidad sucede otra cosa. Y continuando con el texto de Di Domenico, observamos que en este nacimiento que dijimos que es policéntrico, que ocurre simultáneamente en distintas latitudes, este nacimiento de la psicología, podemos observar tres programas de investigación. Por un lado, la psicología académica alemana, en este caso como figura paradigmática lo tenemos a Wilhelm Wundt, que es una psicología centrada en el problema del sujeto que conoce, ¿no? En el sujeto del conocimiento. Es una psicología que se va a preguntar por cómo conocemos, y ahí está el recurso al laboratorio, a la psicofisiología de los sentidos, a la introspección, tal como lo vamos a ver en las clases que vienen. Por otro lado, otro programa identificable en este origen policéntrico de la psicología es la psicología francesa, centrada en problemas de la patología y la clínica. Eso lo vamos a ver en el módulo 3, cuando observemos aquellas teorizaciones que parten de la observación, del método clínico, de la observación longitudinal, de la observación del proceso de enfermar y de la patología para luego inferir el desarrollo normal, así que ahí también tenemos otro posible nacimiento. Y otro programa de investigación es la psicología anglosajona, centrada en el problema de la adaptación del individuo al medio, que eso lo vamos a ver cuando veamos funcionalismo en Estados Unidos. El problema de la adaptación, el impacto del evolucionismo en psicología y en cómo esta psicología estaba preocupada en la adaptación del individuo a la sociedad y luego al trabajo, a la escuela, en la familia y en los diferentes ámbitos. Y de la mano de estos tres programas de investigación encontramos tres tradiciones o líneas de construcción teórica en psicología que pregnaron el último cuarto del siglo XIX. La psicofísica y sus derivaciones en las psicologías experimentales, acá estábamos hablando del sujeto del conocimiento, la medición de los sentidos, todo el aparato de la psicofisiología y el laboratorio. Por otro lado, la psicopatología, ¿no? Y sus consecuencias en la clínica, la hipnosis, la psicoterapia, cuando hablamos de esta tradición francesa. Y por otro lado, cuando hablamos del funcionalismo y la adaptación y este paradigma anglosajón, hablamos del evolucionismo y sus efectos en todo lo que va a ser la psicología comparada y la psicología evolutiva, porque cualquier psicología que sea comparada, que parta de la comparación entre el animal y el hombre, está estableciendo una línea de continuidad evolutiva, lo mismo que cuando centra sus estudios en el niño o en la niñez para inferir o para observar cómo longitudinalmente deviene el adulto. Recién observamos, desarrollamos un poco el texto de Di Domenico y el texto de la entrevista a Benjamin, donde vimos las características de la historia crítica de la psicología y también el enfoque que vamos a adoptar en esta asignatura, que es el de la profesionalización y sus antecedentes inmediatos. Otro recurso que vamos a usar en esta asignatura es la apelación a la metateoría. Por eso tenemos un texto que escribió Alberto Vilanova que se llama Dos modelos de la mente, que nos va a servir como guía de análisis, como modo de abordaje de distintos textos, no solamente en la primera unidad, sino a lo largo de toda la asignatura. Es un texto que habla sobre la metateoría o que define modelos de la mente que son modelos metateóricos. ¿Qué significa metateoría? Significa reflexionar sobre las teorías. Cuando ya estamos hablando de metateoría, estamos hablando de un nivel más abstracto de análisis, no de lo que los teóricos, autores teorizaron, sino lo que el sistematólogo, la sistematóloga, el historiador, la historiadora reflexiona y ordena y utiliza para clasificar, para comparar, para analizar las distintas teorías.
Entonces podemos decir que la metateoría es una reflexión teórica sobre las teorías y que nos lleva a un nivel de análisis que es distinto al nivel de análisis teórico. ¿Qué nos permite la metateoría? Nos permite jugar con las teorías, compararlas, observar qué linaje filosófico tienen, ¿no? Cuando uno se topa con un texto, no solamente en esta materia, sino a lo largo de sus carreras y más allá, van a observar el uso de determinados términos, determinadas características, el lenguaje que se emplea, y la metateoría me permite relevar qué concepción filosófica, qué concepción de la mente, qué postura hay detrás de esas teorizaciones. Por ejemplo, si el autor o la autora son ambientalistas o socinatistas, si parten de rigurosos experimentos cuantitativos para fundamentar sus teorías o parten de la observación de clínica, por ejemplo. Y todas estas observaciones que yo puedo hacer y todas estas comparaciones me la permite el abordaje metateórico. ¿Qué problemas tiene la metateoría? Los problemas que las categorías metateóricas también son históricas, así como los conceptos psicológicos tienen historia, y cuando yo hablo de inteligencia, de emoción, de pensamiento, estoy hablando de constructos que tienen una historia, que tienen una definición y que en distintas latitudes y en distintos momentos significaron cosas muy distintas. Los parámetros metateóricos también tienen una historia, no tenemos que entenderlos como categorías naturales. Y que yo piense, diga que algo es reactivo o activo, o que diga que es signatista o mentalista, también me está hablando de un parámetro clasificatorio que puede variar, que puede estar anclado en una cosmovisión particular. Entonces, también puede variar esa clasificación metateórica y también podemos caer a veces en forzar ciertas teorías para que encajen, por ejemplo, en un modelo determinado. Lo que vamos a ver en este momento son dos modelos de la mente que menciona Vilanova, el modelo centroeuropeo y el modelo angloamericano, que nos permiten ordenar a grandes rasgos los autores que vamos a ver a lo largo de la materia. Habrá algunos que encajarán casi punto por punto con algún modelo de la mente, mientras que otros tendrán notas metateóricas de uno y quizás alguna pincelada del otro. Por eso nos permite la metateoría, por un lado, comparar, ordenar, intelegir distintas teorizaciones, pero por otro lado tampoco lo tenemos que ver de una manera absolutamente rígida. ¿Y cuáles son los dos modelos de la mente que nombra Vilanova? Él toma de Gordon Allport, que en un congreso de psicología clínica habló de como de dos grandes tendencias en psicología. Vilanova lo retoma y habla de dos grandes herencias filosóficas. Los modelos de la mente son antropología filosófica, son modelos de mente que tienen su anclaje en posiciones filosóficas y que están por detrás de las teorías psicológicas o que le dan soporte a las teorías psicológicas. Por un lado, y acá tenemos al señor de naranja, a Hume, que lo han visto en filosofía, tenemos la herencia del empirismo, el empirismo de Hume, de Hartley, de Locke, el empirismo inglés. Y por el otro lado tenemos el racionalismo, ¿no? Con esta pintura de Descartes. Empirismo y racionalismo como dos corrientes que dan fundamento a distintos modelos de la mente. Uno, el empirismo, es la herencia de, como dijimos, de Locke, de Hume, de Hartley, que configura un modelo angloamericano, ¿no? El modelo de tabula rasa, del conocimiento proviene de los sentidos. Mientras que, por otro lado, tenemos la herencia del racionalismo centroeuropeo y sus representantes, como Descartes, el de la pintura, Leibniz y Kant, autores que quizás vieron en filosofía, que representan este modelo centroeuropeo, este modelo donde hay, por ejemplo, en Descartes, ideas innatas, hay ideas que traemos
respecto del conocimiento del mundo. Entonces tenemos por un lado el empirismo, el conocimiento proveniendo de los sentidos, la tabula rasa, y por otro lado tenemos esta revolución anticopernicana, donde el sujeto es el centro del conocimiento y posee ideas innatas, posee estructuras que son endógenas. Estos dos modelos de la mente se van a traducir en pares metateóricos. Estos conceptos que vamos a ver en las columnas son pares porque son opuestos que nos ayudan a analizar las teorías. Yo tomo una teoría y digo, ¿es ambientalista o es innatista? ¿Tiene una concepción de sujeto activo o reactivo? Bueno, para esto me sirve la metateoría. Entonces, por un lado, en el empirismo inglés, en este modelo angloamericano, tengan en cuenta que sea angloamericano, centroeuropeo, no se refiere a el origen del autor, sino al tipo de filosofía que lo sostiene. Nosotros a lo largo de la materia vamos a ver, por ejemplo, no sé, a Pavlov, que podemos ubicar con notas del modelo angloamericano y es ruso, y podemos ver a Maslow, que está en Estados Unidos y tiene notas del modelo centroeuropeo. No se trata de dónde esté localizado geográficamente un determinado autor, sino del linaje filosófico. ¿Qué notas metateóricas relevamos aquí? Hay más, hay muchísimas más. Ambientalismo, ¿no? El ambiente es el que construye el psiquismo, o innatismo. Hay ideas, estructuras innatas que van eclosionando a lo largo del desarrollo, pero que ya las tenemos, que ya las traemos innatamente. Objetivismo, esto lo trabajaron seguramente en epistemología, la realidad está allí y la conocemos tal cual es, y la realidad habla por sí misma, ¿no? Mientras que en el modelo centroeuropeo tenemos una posición subjetiva. La realidad siempre es para un sujeto de acuerdo a sus categorías, a sus ideas, a sus propensiones. El centro del conocimiento está en el sujeto. El tipo de construcción teórica se observa en el modelo angloamericano en el atomismo. Lo complejo, ¿no? La molécula se descompone en átomos. Lo complejo se descompone en elementos discretos. Entonces yo puedo descomponer toda una personalidad en diferentes hábitos que no son más que conexiones estímulo-respuesta, desde el modelo angloamericano, mientras que el modelo centroeuropeo tiene una cosmovisión holista, de que viene del griego holos, totalidad. Hay un todo indivisible, no podemos reducir lo complejo a ningún elemento constitutivo, sino comprender, observar, captar de alguna manera esa totalidad. El modelo angloamericano tiene una concepción reactiva del sujeto, de un sujeto respondiente, mientras que el centroeuropeo tiene una idea de autoactividad, de teleología, de un sujeto lanzado hacia, ¿no? De un sujeto motivado hacia alguna finalidad. En la construcción teórica del modelo angloamericano prima el rigor, porque son muchas veces estas psicologías que se emparentan con las ciencias naturales y utilizan los métodos de las ciencias naturales más rigurosos en el término tradicional de la definición, ¿no? De método científico, mientras que el modelo centroeuropeo se permite de alguna manera un poco más de inspiración o partir de alguna observación puntual y de allí extrapolar y construir todo un sistema teórico. Epistemológicamente, en el angloamericano prima el realismo, mientras que en el centroeuropeo el constructivismo, porque se construye el universo de acuerdo a las tendencias y propensiones del sujeto, mientras que el modelo angloamericano va a ser nomotético, porque va a ser una postura que busque leyes generales, que tienda a buscar leyes, regularidades, y el modelo centroeuropeo va a tender a ser ideográfico, el idiofenómeno, de analizar aquello que resulta único y repetible. Dicho esto, les agradezco su atención. Los videos siempre tienen esta cuestión un poco artesanal
y los esperamos el otro lunes en la clase presencial en el Aula Maggi con todas las dudas y las inquietudes que ustedes tengan de la observación y la escucha de este video. Desde ya, muchas gracias.